este año. Y vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8. Y vamos a leerlo hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo nos está dando aquí a entender algo muy grande. Ya debiéramos de ser maduros en Cristo Jesús, maduros en el Señor. Pero él dice, nos está hablando, cuando era niño, pensaba como niño. Pero ahora que soy adulto, entonces pienso de una manera diferente. Y vamos a hacer un análisis de lo que es un niño. Y si alguno de ustedes todavía es niño, este es día para que entres en el año 2014 solamente pensando en que ya no eres un niño, sino que eres una persona madura. Estamos hablando del Evangelio, no estamos hablando de otras cosas. En el versículo 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ojo, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora, vamos a mirar qué es un niño en la carne. Un niño como los nuestros. Un niño cuando éramos niños nosotros, o cuando un niño, vamos a ver en su carne cómo es un niño. Primero, vamos a mirar cómo se comporta el niño. Dice, mira, cuando un niño llora es porque, yo escribí aquí algunas cositas que estaba analizando los niños. Cuando un niño llora es porque necesita leche, tiene hambre. Entonces, ¿cómo lo calmamos? Es un niño, lo calmamos con leche, ¿verdad? No le damos alimento sólido, ni le damos carne, ni le damos nada, porque el niño se va a intoxicar o se va a ahogar. Entonces, eso es lo que el niño necesita. ¿Qué necesita? Leche. Otra cosa, al niño no se le pueden dar cosas de valor, porque el niño no comprende y no entiende qué es una cosa de valor. Si a un niño se le da un reloj fino, el niño juega un momento con él, pero si hay un poco de agua, él bota el reloj en el agua, porque no sabe, no comprende que hay algo de valor que él tiene. Ahora comparémoslo con el Evangelio. Los niños que reciben todavía leche, los niños que todavía vienen a la iglesia, estoy hablando de pidiendo todavía 20 años, 10 años, 15 años y todavía clamando y pidiendo como un niño leche. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren. Entonces cuando vienen a la iglesia vienen a llorar, a decir, por favor, deme un poquitico de leche, porque cometí un error, porque me volví a hacer esto, porque volví a caer, porque volví a mentir, porque me volví a emborrachar, porque volví a hacer algo, deme por favor un poquito de leche. Es un niño. O se les entrega la palabra del Evangelio, ¿y qué hacen con la palabra? La reciben con gozo, con gusto, amén, gloria a Dios, Abba Padre, pero salimos y esa misma palabra, como un niño que toma un reloj, la destruye en cualquier otra manera. ¿Qué otra cosa tiene el niño? El niño es muy distraído. Aunque uno lo llame al niño, el niño nunca, uno le puede decir, mira Pedrito, ven para acá, ven. Él está pendiente en su juego. O le hace a uno, porque el niño es muy distraído. El niño no está pendiente de las cosas.
Entonces, ¿cuántos niños hay en la iglesia que están distraídos? Hablaban ahorita de los teléfonos, están distraídos. Lo único que están esperando es, ¿a qué horas me va a llamar? A ver, si ya me llamó. O si no, lo ponen en vibración. Y lo único que está esperando, como no se puede sonar porque les da pena, les da vergüenza, entonces lo dejan en vibración. Y apenas les vibra inmediatamente, es un niño distraído, no le está poniendo cuidado a la palabra. No es un regaño, solamente estamos hablando de un niño. Pero como ustedes son adultos, no hay problema. Los niños no tienen entendimiento. Los niños lo que quieren lo piden a gritos, ¿sí o no? Mami, deme leche, mami, tal cosa, mami. Y todo el tiempo lo están pidiendo a gritos. El niño le dice, el papá le dice, ¿sabes qué, hijito? Cómete la ensalada. Entonces el niño le dice, pero si me dan para un helado, si me da esto, si me da lo otro, o lléveme a McDonald's, que no puedes ir a Burger King, no puedes ir a McDonald's, no puedes ir a comer basura en la calle sabiendo que aquí en la casa le tenemos la mejor. ¿El niño qué hace? Llora y grita, porque él no sabe que es bueno para él la buena comida. El niño no lo sabe. Entonces él pide lo que le den. El mundo cristiano está lleno de niñerías. Me voy para esa iglesia porque allá sí veo la palabra, la promesa de Dios. Es que allá sí llaman al altar, es que allá sí lo tocan a uno y se cae, es que allá sí lloran así. Como un niño chiquito, todo el tiempo están buscando la leche. Y cuando se les habla de algo bueno, de la gracia, del verdadero evangelio, como niños, no, yo no quiero eso a mí no me gusta, yo quiero seguir comiendo lo que siempre me enseñaron a comer. Sigamos. El niño necesita educación. El niño necesita organizar su mente, necesita organizar los pensamientos, porque el niño no puede hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo, porque él se vuelve un 3 o una S, o bueno, como sea, o un 8. Y muchas veces queremos hacerlo todo en la iglesia, menos ayudar a servir. Pero queremos recibir todo. Alguien me dijo, pastor, ¿y por qué no habla sobre esto? ¿Y por qué no habla sobre lo otro? Le digo, hermano, si todavía ni siquiera la lechita te la has podido tomar y ya quieres que te hable de cosas especiales. Es que en esta iglesia no enseñan. En la iglesia de donde yo vi, allá sí enseñan sobre. Le digo, hermano, ¿para qué le sirve que le hablen del Apocalipsis, de los dragones, de la bestia, de todo esto, si ni siquiera aún tu carácter, ni siquiera las cosas pequeñas del evangelio las conoces? Pero tenemos que ser educados y tenemos que recibir la palabra. El Señor Jesús en la Biblia nos da a nosotros, en los libros históricos nos dan, la vida de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo. Vamos a ir a Lucas capítulo 1 versículo 80. Ok, dice así: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Están hablando de Jesús. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Miremos acá lo que dice: crecía y se fortalecía en espíritu. O sea, fue creciendo físicamente, pero también en el espíritu fue creciendo. ¿Cómo se fortalecía él en el espíritu? Porque nosotros sabemos cómo nos fortalecemos con
en el cuerpo, ¿verdad? Unas buenas, buen pescado, unas buenas enchiladas. Nos fortalecemos y nos estamos felices. Pero dice, se fortalecía en espíritu. Y la pregunta es, ¿cómo te fortaleces tú en el espíritu? ¿Solamente con un poquito de comida? Si nos hicieran una radiografía espiritual, si el Señor dijera en este momento, bueno, voy a hacerles una radiografía espiritual a cada uno, piensa cómo estará tu espíritu. ¿Raquítico? ¿Totalmente que está ya para morirse? No, pero está gordo y está fuerte por fuera. Pero tu espíritu, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque le falta alimento. Porque está enseñado a tomar lechita. Imagínese que yo llegue a la casa y le diga a mi esposa, mi amor, ¿ya me tienes el tetero listo? ¿Ya me tienes la mamila? ¿Es que le dicen en alguna parte? Mamila, chupón, bueno, no sé cómo. ¿La tiene lista? ¿Tiene lista la lechecita? Al poco tiempo estoy raquítico, enfermo. ¿Por qué necesito vitaminas? Ok. Entonces, el hombre necesita fortalecerse. El Señor nos da una... Miremos ahora, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 8, otro ejemplo. Como nos dice el apóstol Pablo. Hebreos 5, versículo 8, dice así. Y aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, acá nos da una pauta muy grande el apóstol, cómo crecemos espiritualmente. Y una de las cosas es la obediencia. Creo que el viernes mi esposa habló sobre eso, sobre la obediencia. Entonces necesitamos ser obedientes. ¿Cuántos desobedientes hay? No, ¿verdad? Necesitamos obediencia. Necesitamos la obediencia, pero no es la obediencia de las cosas del mundo, porque es muy fácil obedecerle a nuestros jefes. Es muy fácil obedecerle a la mujer cuando es bien gruñona. O es muy fácil obedecerle al hombre cuando es un hombre bien déspota. Pero qué difícil obedecerle al pastor, a los líderes, a las personas que no vemos casi. ¿Cuánto más la palabra del Señor? Señor, pues yo sé que tú eres muy bueno, déjame que voy a echarme una canita al aire, decíamos en Colombia. Una canita al aire quiere decir voy a hacer lo que yo quiera por un tiempito. Obediencia. El apóstol Pablo nos enseñó algo. Antes de conocer a Jesucristo, vamos a este versículo. Hechos 22:5. Por eso es bueno que escriban todo esto, porque ahorita estamos entrando en un momento de calentamiento. Ahora cuando lleguemos a la carrera, a la recta final, si nosotros no escribimos los versículos, nos quedamos totalmente después desubicados y no sabemos qué fue la prédica. Hechos 22:5. Pablo explica acá lo que era él. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los hombres grandes en ese momento de la ley, como hoy podíamos compararlo como el pastor Maldonado, como Cach Luna, como Ricardo Rodríguez, cualquiera de estos apóstoles que son apóstoles de la ley. Entonces Gamaliel era un apóstol de la ley. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, un hombre celoso, un hombre que guardaba todo. Y eso es bueno, ser celoso. Pero él está hablando acá
de lo que él era en la ley. Dice, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Está hablándole a los judíos. Perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Cuál camino? El camino de Cristo. Porque cuando somos celosos en la palabra de Dios, cuando somos celosos por Dios, queremos hacer lo bueno para agradar a Dios, ¿verdad? ¿O no? Hacemos lo bueno para agradar a Dios, pero no hacemos lo correcto. Entonces Pablo hacía lo bueno. Él dijo, un momento, voy a matar a todos estos cristianos que están blasfemando contra el Padre, porque ese tal Jesús no es Dios ni es nada, entonces voy a matar a los cristianos. Él estaba haciendo lo bueno, pero ¿era lo correcto? Por eso él sigue explicando. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo hacía lo bueno. Mataba a los cristianos. Los perseguía porque tenía celo. Voy ahora a Hechos 26:12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, no de ningún caballo como nos lo muestran las películas de Hollywood, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Le habló en el lenguaje original. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí está hablando de que el Señor era un aguijón, ¿no? El evangelio de Dios, de Cristo, era un aguijón. Y dar coces contra el aguijón es golpear el evangelio. El que golpea el evangelio se está sacrificando, se está matando a sí mismo. Eso es lo que hacía Pablo. Se daba coces, o sea, se golpeaba contra el evangelio. Y lo que no sabía era que ese mismo evangelio era el que lo iba a salvar. Dice así, dice, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él, el Señor, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Acá pongan bien cuidado esto. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellos en que me apareceré, y de aquellas en que me apareceré a ti. Le estaba diciendo, yo me voy a aparecer a ti, Pablo, no a ninguno de los apóstoles, solamente a ti, y tú vas a ser testigo de esto. Tú vas a llevar el evangelio. Tú eres el que está destinado. No importa que seas el criminal más grande, pero ahora yo te he escogido a ti para que tú lleves el evangelio. ¿Cuántas veces el Señor ya nos dijo que nos ha escogido? ¿Y cuántas veces te ha escogido a ti? Y tú lo has escuchado una y otra vez. Y el Señor te ha dicho, yo te he escogido a ti. Pero seguimos dando coces contra el aguijón. Seguimos negándonos. Seguimos huyendo de nuestra responsabilidad en Cristo Jesús. Seguimos caminando y diciendo no, 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 no. ¿Por qué lo tengo que hacer? Y no solamente eso, sino que muchas veces no dejamos que otros que ayuden en la obra del Señor, que otros que necesitan estar en la obra del Señor, también lo hagan. ¿Cuántos esposos no quieren dejar que sus esposas trabajen en la obra del Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos hombres, cuántos padres no quieren que sus hijos
trabajen en la obra del Señor sabiendo que la obra del Señor es lo más grande. ¿Que hay otra cosa más grande que la obra de Dios? Que la palabra de Dios, que trabajar para el Señor. ¿Acaso el mundo me puede dar el dinero? Si Dios me quita la vida, ¿el mundo me la podrá dar? No. Si el Señor en un momento me declara que no me va a dar algo porque yo he sembrado corrupción, ¿el mundo me lo va a dar? No. Pero muchas veces hemos tratado de evitar. Estamos dando coces contra el aguijón. Hay un aplauso al Señor, no me van a dormir, hermano. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos. ¿A quiénes? A los gentiles. No le está diciendo a él, no le está hablando de los ojos carnales, está hablando de los ojos espirituales. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces el Señor le entregó a Pablo el evangelio y le dijo: ok, Pablo, ve y comience a predicarles, comience a enseñarles lo que yo te estoy enseñando, no otras cosas, no ley. No vayas a enseñarles ley, les vas a enseñar lo que yo te estoy mostrando. Porque ellos no han podido comprender ni entender el evangelio. Por eso te envío, para que tú seas el que lo expliques. Pablo le tocó que pasar por la escuela de Dios. Esto no es fácil. Muchos de nosotros acá, y con todo respeto lo voy a decir, hermanos, pero es cierto, no queremos pasar por la escuela del evangelio. ¿Cuál es la escuela del evangelio? Venir a escuchar la palabra de Dios. El Señor nos ha puesto por ministros del evangelio. Yo no estoy aquí parado porque un día dije, no, ¿sabe qué? No tengo nada que hacer y voy a hacer alguito allá en esa iglesia. Y muchas veces se está dando la palabra. ¿Cuántas personas tienen tiempo el día miércoles para venir a escuchar la clase? Pero es más fácil buscar. Aquí he visto hermanas, con todo respeto, perdonen, pero hoy viene un regañito pequeño para algunas, que se ponen a hablar. Están aquí los hermanas de la danza y están ahí platicando y uno está dando la clase allá. Y después uno les pregunta algún versículo de: yo no creo en eso, yo quiero mi misma lechecita que me han dado por todo el tiempo. Porque no queremos recibir. Entonces, tenemos que pasar por la escuela de Dios. Pablo pasó. Vamos a ver Gálatas 1:11. Pablo les está diciendo a los Gálatas. No se van a enojar conmigo, hermanos, no los estoy regañando. Solamente que esto les va a ayudar mucho. Porque ¿de qué otra manera vamos a poder recibir, hermanos? Imposible. No vamos a crecer. Sencillamente somos, sí, unos niños. Y como niños, pues Dios nos va a tratar como niños. No nos va a dar las cosas que Él quiere darnos. Porque dice, no, pues ese es un niño que viene y no quiere recibir, pues toca seguirle dando lechita. Ok. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ojo, está hablando del evangelio, no es según hombre. O sea, no se lo entregó ningún hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba.
Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Tradiciones. Porque el hecho de que tú hayas venido al evangelio hace 20 años no quiere decir que no estés caminando en tradiciones. Hay muchos que aún continúan con tradiciones. Y mire qué interesante esto. Porque un día me puse a hacer una pequeña encuesta y pregunté, bueno, ¿y ese hermano por qué no volvió? ¿Por qué vino 2 o 3 veces a la iglesia y no volvió? No, es que él dijo que aquí el servicio es totalmente diferente. Allá donde él estaba, se levantaban y oraban de esta manera, cantaban de esta otra manera. Y aquí él no se sintió bien porque es diferente a lo que él aprendió. Es un niño buscando satisfacer su carne. ¿Qué es lo que quiere el niño satisfacer? La carne. El niño quiere el juguetico. ¿Qué más quiere? La lechita, la diversión. ¿Cuántos quieren un club social? Mire, estoy casi seguro que si a partir de hoy nombramos que Casa de Jesucristo va a ser un club social y que la membresía vale $50 mensuales y que vamos a predicar unas veces, pero otras veces vamos a ir a comer pizza, otras veces vamos a jugar bolos, otras veces vamos a hacer juegos de las mujeres van a sentarse, van a venir, se van a reunir todas y van a hablar de cosas muy lindas y los hombres también. Multitudes. ¡Wow! ¡Qué iglesia! Esa iglesia sí está llena del poder del Espíritu Santo. Es que allá no lo dejan a uno quieto. Agarran, toman los jóvenes. Ahí veo cantidad de iglesias que son multitudes de jóvenes. Vaya y pregúnteles a un joven de esos sobre un versículo de la gracia, sobre una palabra de Dios. No saben nada. Toda la vida van a ser niños. Ok. Dice, pero, versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Mire, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los judíos. Dice, para que yo le predicase a los gentiles, o sea, a nosotros. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Cuáles eran los apóstoles? Pedro, Juan, Santiago, todos los apóstoles. No fui donde ellos. No fui. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si el Señor se nos aparece un momentico, ya, ¿dónde está Pedro? Voy a ir porque Pedro estuvo con Jesús durante 3 años y Juan estuvo con Jesús, Santiago estuvo con Jesús, pero Pablo no fue a buscarlos a ellos, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Primero recibió el evangelio y después sí se fue a buscar a Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, yo me voy a aparecer a ti, yo te voy a entregar el evangelio, yo te voy a entregar la palabra. Ahora tú, Pablo, no vas a ser un inferior. Ahora tú le vas a enseñar a los que fueron mis apóstoles, a los que estuvieron conmigo, les vas a enseñar lo que yo te he entregado a ti. Imagínense cómo hizo el Señor. Qué tremendo es nuestro Dios. Por eso es que a Él lo tenemos que adorar, porque uno no sabe lo que el Señor escoge. Escogió a un criminal, escogió a un hombre que perseguía a los cristianos para revelarle el evangelio. No escogió a Juan, no escogió a Santiago, no escogió a Pedro, no escogió a ninguno de ellos, sino que sacó a uno de allá para venir a revelarle a los que habían sido sus apóstoles el verdadero evangelio. ¿No va a hacer el Señor también eso contigo? No va a ser el Señor, o no está haciendo, porque yo sé que lo está haciendo ya, de escoger a muchos de acá y decirles, ven para acá. Yo sé que tú has sido malo, yo sé que tú has sido en la carne, has cometido todos los errores, fornicación, adulterio, drogas, vicios, de todo, pero te he escogido para que tú seas el que lleves el evangelio a ellos. Piensa como el Señor piensa, hermano.
Porque nosotros pensamos como el hombre piensa. Y pensamos que el hombre busca lo más, pensamos que Dios busca lo más granado, lo más hermoso, lo más bello en la carne, pero Dios no mira eso, sino que mira el corazón del hombre, mira lo que Él quiere mirar. Dios es Dios y Él mira como quiere. Dice, y después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro, pero no vi a ninguno de otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí, delante de Dios, que no miento. Después vuelve, duró 14 años, perdido de todos ellos, y después de 14 años regresa nuevamente. ¿Dónde estuvo esos 14 años? Recibiendo la palabra para enseñárnosla a nosotros, para que no viviéramos bajo la ley. Así que Pablo tuvo que pasar de la ley a la gracia. Muchos hemos vivido bajo la ley, vivíamos bajo la ley. Y tenemos que tener una transición a la gracia, porque no podemos seguir siendo niños. Miles y miles de cristianos en el mundo entero viven bajo la ley, porque hemos sido enseñados bajo la ley. Pero el año 2014 es el año en que el Señor ha tenido misericordia con su pueblo, y es el año en que este evangelio de la gracia se va a ensanchar de una manera que nosotros no alcanzamos ni a comprender ni a entender lo que Dios va a comenzar a hacer. Por eso ahora sí puedo entender el avivamiento. Antes no lo podía entender. Antes decía, bueno, pues el avivamiento va a venir de acá. Nos dicen que los hispanos, que dónde. Y pensamos, pero ¿cuáles hispanos? Pero ahora sí puedo entender cómo viene ese avivamiento. Así que el apóstol Pablo nos enseñó el evangelio de la gracia para que nosotros recibiésemos la victoria total. El apóstol nos dice que el que es un niño en Cristo Jesús y no ha sido educado en el evangelio, o es desobediente a la palabra, no va a recibir la promesa. ¿Cuántos queremos la promesa? ¿Verdad que es un deseo? Mire que independientemente de que amamos al Señor con nuestro corazón, ¿qué es lo que anhelamos? Mire, un pequeño ejemplo. Tú amas a tu esposa o a tu esposo, pero imagínese que llegue el día del cumpleaños y él le diga, mi amor, eres una bendecida del Señor. Tú lo sabes, recibes el beso, pero que le llegue con las manos vacías y se está mirando o no. No estamos mirando, a ver, ¿será que va a sacar una flor, cualquier cosita, cualquier detalle? Pero cuando ve que no hubo detalles, sí, no, ¿cómo es tu esposo o cómo es tu esposa? No, precioso, muy lindo, pero nunca me da nada. Y no le da nada. Ahí sí dice la hermana, ouch, ouch. No, es verdad. Entonces, el amor hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. No con promesas. No. Yo sé que... espérame, yo te voy a dar un regalito, amor. No prometa. Delo. Te voy a dar alguito, ¿no? Delo. No, es que un día estos... promesas. No hagamos lo mismo con el Señor. Sí, Señor, este año sí, yo lo voy a hacer. Señor, yo voy a cumplir la palabra. Señor, yo voy a congregarme. Señor, yo voy a trabajar. Señor, yo voy a dar mis diezmos. Señor, yo voy a hacer esto. Señor, yo voy a hacer lo otro. No prometas. Porque el Señor llega y te mira y te dice, este es mucho mentiroso. Otra vez me vienes a prometer lo que no vas a... Señor, yo te prometo que no más me voy a volver a emborrachar. Me prometo que ahora sí voy a hacer esto. Te prometo que ahora no voy a cometer errores. Gálatas 4:1. Pero también digo,
Estos son algunos ejemplitos, hermanos, que tenemos hoy para que podamos vivir el año 2014 en bendición. O sea, el Señor es tan lindo y tan bueno que nos da su palabra. Mire cómo es de bello el Señor. Nos da la palabra para que aprendamos, porque si aprendemos, vamos a recibir la promesa. La vamos a recibir. Vamos a verlo en Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, o sea que es igual a un esclavo. Es exactamente igual. Pero es que yo soy el hijo del presidente. Tiene los mismos derechos que tiene el esclavo. Igualito. El esclavo, haga esto, haga lo otro, tú no puedes, yo no te puedo dar esto, no te puedo dar dinero, tú no puedes ganarte nada. Y al niño, ¿qué le dicen? ¿No es lo mismo? Hagas esto, no hagas aquello, mira esto, no te puedo dar dinero. Igualito que un esclavo. No hay ninguna diferencia. Aunque es señor de todo. Entonces allá hace la aclaración, aunque él es el dueño de todo. El niño. Tú eres un niño o tú eres un adulto, pero eres dueño de todo. Sino que está bajo tutores y curanderos hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, tiene la promesa, pero hasta que el Padre no se dé cuenta de que tú eres maduro, no le va a decir, hijo, llegó la hora de que yo me retiro y ahora te entrego la fábrica. Ahora la vas a manejar. El Señor, ¿cuántas veces quiere ya ponerte a ti a trabajar en cosas grandes? Que seas un predicador, que seas un líder de grupo, que tengas a tu cargo cosas en la iglesia, que seas un verdadero líder, que seas alguien que está en la alabanza, alguien que está fabricando cosas para el Señor. Pero dice, todavía este está muy niño. Y hay otros que no son niños, sino que no los dejan crecer. No los dejan crecer. Les detienen el crecimiento. Me estaba acordando de mi esposa, un cuento. Perdone que lo diga ahora. Me estaba acordando ahorita cuando ella... Ya saben que nosotros los latinos es difícil que tengamos una estatura. ¿Sí me entiende? Por lo general la mujer en nuestros países es chaparrita. Unos dicen chaparrita, otros pequeñitas, bajita, bueno, lo que sea. Entonces, cuando en esa época, pues ella estaba creciendo y tenía los 15 años, ya saben que uno a los 15 años, en el caso de ella, pues ella era alta y flaquita. Me estaba contando, ¿no? Entonces, sus tíos le decían, oye, esa muchacha va a crecer mucho y no va a poder pasar por esa puerta. Entonces ella, o sea, comenzaron a detenerle el crecimiento con palabras. Y ella tenía un pensamiento, voy a comprar un libro de esos bien pesados y me lo voy a poner en la cabeza para que yo no crezca más. ¿Por qué? Porque le detenían el crecimiento. Y así muchas veces nosotros le detenemos el crecimiento a las personas que están a nuestro lado. ¿Cómo? Criticándolas. Sencillo, ese es un gran libro. Ok. Dice el versículo 3. Así también cuando nosotros éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Ojo, esa palabra, rudimentos. Rudimentos, vamos a hablar de eso un poquito ahora, rudimentos. O sea, estábamos bajo los rudimentos del mundo, por eso que no crecíamos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, todos los que estaban bajo la ley eran ¿qué? Niños. Por eso nuestro Señor tuvo que venir, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Qué palabra tan difícil que escuchemos en la iglesia, y es la que debemos de escuchar siempre. Abba Padre. Abba Padre. Hay una alabanza del pastor de New Wine que se llama Abba Padre. La palabra en la iglesia no debía de ser aleluya, porque aleluya es te alabamos, ojalá que vengas pronto.
Abba Padre es, estás aquí, estás en mi corazón. Decirle todo el tiempo, Abba Padre, Abba Padre, Abba Papito lindo, Abba Padre. Eso significa papito lindo, papito hermoso. Eso es como un niño que le dice al papá, le dice, papito, y va y lo abraza, papito lindo. Y no, cuando mi papá venga, ¿se acuerdan? Ay, cuando mi papá, ¿qué diferencia hay? Cuando ya lo abraza a cuando está pensando en que papá venga. Entonces, Él nos dio el Espíritu Santo para que nosotros clamemos, Abba, Padre, Abba, papito lindo, tú moras en mí. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces el Señor vino para que recibiéramos la herencia de los santificados. Y aquí hay una buena pregunta, porque escucho estas preguntas o cuestionamientos a Dios. ¿Y Dios por qué no me ha sanado? Porque todavía eres un niño. Y el Señor está esperando a ver si de pronto un día comienzas a madurar para Él darte todo. La herencia. ¿Por qué sigo viviendo tan pobre? ¿Por qué soy tan pobre? Aquí en Estados Unidos, donde dicen que tenemos el dinero, que el dinero se encuentra en las calles, y yo sigo siendo tan pobre. ¿No han pensado en eso? ¿Por qué los negocios me salen mal? Porque eres un niño. Papá te quiere dar la fortuna. Papá te quiere poner al frente de una empresa. Papá te quiere entregar grandes cosas, pero tienes que adorarlo, amarlo, recibir su palabra, madurar como un hijo de Dios, y el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y le va a decir, lo que ya te ofrecí, lo que ya te prometí, lo que ya te entregué, ahora recíbelo, porque sé que si lo recibes no lo vas a destruir. Qué tremendo eso, hermanos. Pensemos en esas cosas que son las que nos van a llevar a la vida eterna y a vivir una vida de victoria. El resto es muy difícil. Dice, ¿cuáles son esos rudimentos? Vamos a ver todos esos rudimentos. Hebreos 6:1. Rudimentos que tenemos que dejar. Algunos, son muchos en la Biblia, pero vamos aquí a hablar de algunos. Hebreos 6:1 dice, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, mire cómo dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, mientras que nosotros estemos en rudimentos, no vamos a estar en la perfección. ¿Cuáles son esos rudimentos? Vamos a seguir. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas o de la fe en Dios. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia a decir, Señor, yo creo en ti, yo te alabo, Señor, yo te quiero, Señor, yo creo en ti, Señor, por favor, cámbiame, yo creo en ti? El Señor ya sabe que tú crees en Él, porque Él ya te escogió como hijo. Tú eres un hijo. Tú no le tienes que decir al papá todos los días, papá, yo soy tu hijo, papá. Mi hijo, yo sé que tú eres mi hijo, papá, pero yo no me voy a volver a portar mal. Yo soy tu hijo y ahora sí me voy a portar bien. ¿Verdad que no? El papá le va a decir, pero tú eres mi hijo, pórtate bien y te voy a dar para el cine. Ah, bueno. Por la tarde, papá, yo soy tu hijo, deme para el cine. Ya te dije que si te portas bien, vas a tener para tu cine. Pero va y hace todas las pilatunas y después viene, papá, yo soy tu hijo, deme otra vez. Entonces no podemos echar más fundamentos de obras muertas. De la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? De la doctrina de bautismos. Fuimos ya bautizados en Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué es lo que escuchamos? Hermanos, pasen al frente, recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Entonces, cuando tú
recibiste a Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué recibiste? ¿Basura? Tú recibiste al Espíritu Santo. Y ahora vamos a hablar de eso. Todo eso lo vamos a... por eso es bueno que escribas, para que entiendas. Para que tú mismo le lleves este evangelio a los que necesitan, a los inconversos, a tus hermanos, a muchos cristianos que todavía no lo conocen, para que puedas tú sacar de la cárcel de aquellos ciegos que están todavía. ¿Cuántos ciegos hay en el legalismo? ¿Cuántos hay? Es que si yo no uso el velo, me condeno. Es que si yo no hago esto, me condeno. Ciegos. Ok, dice de la doctrina de la imposición de manos. El Señor Jesús impuso las manos cuando estaba en la tierra. Él las impuso. Pero ahora el apóstol nos dice, un momento, vamos a la perfección. No, yo no creo en eso. Yo, si me llaman al altar, que me impongan la mano. Y ojalá, si me empujan un poquito, allá caigo y quedé lleno del Espíritu Santo. Pero cuando sales, tu vida está interiormente igual. Un desastre. ¿Para qué? ¿Para qué te sirve eso? Entonces, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo eso lo vamos a explicar después en la clase, así que venga a las clases. Ok, vamos a recordar algunas cosas que nos dio el apóstol Pablo de lo que es el evangelio de la gracia. Así que saque ahí tu bolígrafo, despiértese tú que duermes y te alumbrará Cristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor para que no te duermas. Primero, nos predestinó. Tú no eres cualquier cosa. Si alguien te dice que tú eres cualquier cosa, tú no eres cualquier cosa. Tú eres alguien grande. Vamos a ver. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también que los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos semejantes. ¿A quién? A su Hijo. Tú no eres igual a los del mundo. Tú no puedes compararte con el mundo. Tú eres un predestinado. Tú eres un llamado. Dios te escogió. No, es que por carambola me bauticé. Es que por carambola llegué a la iglesia. No, tú llegaste porque papá ya te conoció desde antes de la fundación del mundo y te llamó para cosas grandes, para que seas igual al Señor. Vamos, nos hizo perfectos. El Señor te hizo perfecto. No, pero es que todavía tengo un genio. Es tu carne, pero tu espíritu es perfecto. Vamos a ir a Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Allá en la cruz del Calvario Él se ofreció a sí mismo, se entregó a sí mismo por nosotros y nos santificó. Dígale a tu vecino, tú eres un santificado. Tú no eres cualquier cosa, hermano. Tú no lo eres. Tú tienes que saber quién eres en Cristo Jesús. ¿Sabe que el mundo te miran? Cristianito, cristianita que se cree muy santa. Y ahí mismo se le bajó la moral. Yo pensé que me iban a decir que yo era la santa, el santo. Y se te bajó la moral. ¿Por qué? Porque le estás poniendo cuidado al mundo. No le pongas cuidado al mundo. Aun si un hermano tuyo te dice, eres un carnal sin vergüenza, ríase y dígale, ja, ja, ja. Yo soy un espíritu perfecto. Tú no eres cualquier cosa.
Que el Señor te esté moldeando en la carne, te está moldeando la carne, es otra cosa. El carácter tiene que moldearlo, para eso estamos acá. Ok. Nos bendijo con toda bendición, Efesios 1:3. Mire, hermano, antes de este, a mí me duele en el corazón porque una hermana una vez nos dijo, es que yo llego a la casa y mi marido me dice, no, dice que está en esa iglesia recibiendo y mírala cómo es igual de haciendo todas las cosas malas. Porque me dio enojo porque el sinvergüenza llegó tarde. ¿Sí me entiende? Entonces nos tratan de quitar lo que somos. Tú no puedes dejarte quitar lo que tú eres. Tú tienes que tener la convicción quién eres. Cuando tú estás convencido de lo que eres, tú rompes toda barrera. Toda barrera se rompe. No hay nada en el mundo que te pueda destruir. Aunque pases por momentos duros, porque el Señor dijo que íbamos a sufrir por causa de su nombre. Efesios, vamos a ¿qué? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ojo, no que nos va a bendecir, sino que ¿qué? Que nos bendijo. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle, hermano, Dios te bendiga? ¿Cómo le voy a decir yo, Dios te bendiga? ¿Cómo contestas tú? Pero si Él ya me bendijo, entonces voy a esperar que Él me bendiga. Entonces no hizo nada por mí en la cruz del Calvario. Vuelvo a leer el versículo porque esto tiene que entrar en su corazón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos bendijo, pasado. No nos bendecirá, no, porque tú eres un bendecido. Lo que pasa es que si eres un niño, aún estás esclavo. ¿Sí me entiende? Pero todo es tuyo. Todo es tuyo. Entonces Él ya te bendijo. Ya tú no necesitas que Él te bendiga más, porque Él ya lo entregó todo. Ahora necesitas que tú abras los ojos y dejes de ser niño y comiences la madurez para que papá te diga, ahora toma, todo lo que ya te había entregado, eso es tuyo, hijo. Mira, hermanos, cuando yo leo esta palabra solamente le doy gracias a mi Rey, levantarme todas las mañanas y decir, cómo te amo, Señor. Todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y la religión nos negó esta felicidad. Pero el Señor nos ha prometido que este es un tiempo muy grande para sus hijos. Destruyó al diablo, Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿cuáles son los hijos? Nosotros participamos de carne y sangre. ¿Por qué participamos de carne y sangre? Porque éramos predestinados, llamados, y el Señor dijo, hey, Fernando, Marta, Marcos, Juan, cualquiera, tú vas a tener un cuerpo. Cuando tú sabes esto, tú no vas a decir, es que mi mamá cometió un accidente. Es que mi mamá la violaron y por eso nací yo. Es que yo nací en una casa pobre. Es que yo nací siendo un miserable. Es que cuando yo era niña me violaron. Cuando yo era niño me vituperaron. Ya no tienes que decir eso. Porque el Señor te predestinó para que tú aprendieras. Y ahora tú tienes que declararte y decir, eso tuvo que haber pasado porque el Señor lo quiso, punto. Pero ahora Él me ha traído a sus pies y no puedo acordarme, no debo acordarme nunca más de mi pasado, porque eso ya murió. Yo ahora soy nuevo en Cristo Jesús. Tu pasado murió. Hay mucha gente que todavía te reconoce. ¿Y por cómo te va? No, hermano, pues ahí es. Bien, pero tú sabes, ¿no? Es que sufrí tanto en esta vida. No sé cuándo voy a levantar cabeza. Mientras que sigas con esa posición, nunca vas a crecer. Sigue siendo un niño. Tienes que declarar que todo eso ya murió. Y ahora eres uno en Cristo Jesús. Dice, Él también participó de lo mismo. O sea, Cristo Jesús participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte. Cuando Él murió, destruyó. Ojo. No dice como estaba diciendo la alabanza, venció. No venció, destruyó.
Una cosa es vencer y otra cosa es destruir. Yo puedo vencer a mi oponente cuando estoy peleando con él. Y otra cosa es que yo agarre el revólver y le pegue un tiro. Lo destruí. ¿Qué diferencia, verdad? Entonces dice, él también participó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Está destruido. No tiene poder sobre ti. No tiene poder. El único poder que tienes Satanás sobre ti es el poder que tú le des. El único poder que tiene la depresión sobre ti es el poder que tú le des. El único poder que tiene la pobreza sobre ti es el poder que tú le des. El único poder que tiene la maldad sobre ti es lo que tú le des. Pero si tú te declaras santo, perfecto, limpio, santificado, nada de este mundo te podrá destruir. ¿Quién apartará a los hijos de Dios? ¿Quién los podrá destruir? Nadie, nadie. Porque Él es nuestro Padre y Él nos guiará, nos cuida. Él ha mandado la cobertura angelical. Él ha mandado un ejército de ángeles a nuestro alrededor para que nosotros caminemos. Así que 2014, tú tienes que entender esta palabra y vivir por ella. Perdonó nuestros pecados. Aquellos buzos todavía, que todavía van al mar a sacar los pecados. No, y muchas veces no son ni buzos, sino es el vecino el que es el buzo, o el esposo o la esposa. Acuérdese cuando me fuiste infiel, ¿no? Pero eso hace 20 años. Sí, y es que a mí no se me ha olvidado. Sigue sacando el pasado. ¿Se acuerda cuando eras tan vicioso y tomabas trago y todo eso? Cuidadito, porque vuelves a caer. Así como dice mi hermano Valestier, how come? Ok, dice, Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, está hablando del Antiguo Testamento, lo que el profeta Joel nos profetizó y que ahora el apóstol nos lo recuerda en Hebreos. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. O sea que el Señor ha puesto la ley en el corazón de nosotros. Y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay revisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nos libró de la ley, Romanos 10:4. Porque hay muchas veces que los buzos quieren sacar la ley, ¿no? Sí, pero es que allá en Deuteronomio dice que la mujer tiene que vestir de esta manera. Es que en Deuteronomio, en Levítico, en no sé qué dice esto y lo otro. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, es para el que cree. Si tú crees que la ley ya se acabó, tú estás bajo el pacto de la gracia. Si no, te toca que cumplir hasta el último punto en la ley. Nos dio la promesa de Abraham, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eres un heredero. Tú eres un heredero, hermanos. Mira, iglesia, yo sé que hoy está de pronto aburrido esto, pero si tú no recibes esto, ¿cómo vas a vivir en victoria? ¿Cómo vas a vivir? Simplemente vas a ser otro niño más que le entregan el juguetico. Va y juega. ¿No han visto los niños cuando llegó ahorita el 24? Le entregaron una bicicleta y el niño, uy, papi, no sé qué, y va y se monta en esa bicicleta y juega. El 25 y el 26 amanece la bicicleta por allá tirada en el patio. Ni se vuelve a acordar de la bicicleta. Esos son los niños. Ok. Nos dio las riquezas, nos enriqueció y nosotros no lo sabemos. Tú eres rico y no lo sabes. Tú eres rico y no lo sabes. Qué triste eso. A mí me da una tristeza cuando escucho la pobreza que hay en el cristiano.
Yo siento dolor, hermanos, porque hablan de cualquier peso. Sí, pero es que estamos bien arrancados, que usted sabe que no, porque no he podido comprender la promesa. ¿Y dónde está eso, pastor? Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis más pobres. Oye, ¿esto es mentiroso, Dios? Nos dejó la palabra y mentiroso, porque todavía sigo siendo muy pobre. Por niño. Porque cuando creemos esta palabra podemos declararla. Y por último, bueno, son muchos, pero no voy a terminarlos todos porque ya falta un cuarto. Nos bautizó con el Espíritu Santo. El Señor te bautizó con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo Espíritu. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos, 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 todos. Levante la mano el que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados, todos. Aquí está diciendo, por un mismo Espíritu. Entonces, ¿qué hiciste con el Espíritu Santo que está dentro de ti? ¿Dónde está el Espíritu Santo que el Señor te entregó el día que Él murió en la cruz del Calvario? Cuando Él te predestinó y te dijo, tú eres mi hijo, ahora recibe el Espíritu Santo. Cuando tú naciste de tu mamá, aunque hubieras nacido en fornicación, en adulterio, tú naciste con el Espíritu Santo en ti, porque ya el Señor te lo había entregado antes de la fundación del mundo. Lo que no pudo decir David no pudo decir eso. Él dijo en el Salmo 51, porque en pecado me engendró mi madre. Tú no puedes decir eso. Tú tienes que decir, porque yo soy un predestinado. El Señor me escogió antes de la fundación del mundo y me entregó su Santo Espíritu para que yo viva en victoria el resto de mi vida. Si tú no vives en victoria es porque tú no has creído la palabra. Es porque estos versículos pasan por encima. Es porque la ley te tiene atado, te tiene amarrado. Pero el Señor nos ha dicho que el Evangelio es para abrirle los ojos a los ciegos y para que los hijos de Dios recibamos la promesa. Y este es el tiempo de la promesa, hermano. Vamos a alabar al Señor. Este es tiempo de la promesa.